puedo esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, oh todo tú lo sabes. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Oh, llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no, sí Señor, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh, a ti solo cantaré y digo hoy, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, no decláralo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, oh grande, grande es tu fidelidad, no hay nadie como tú, grande es tu fidelidad. Buenos días, amada familia. Es un placer para mí el poder estar con ustedes compartiendo el día de hoy la palabra de Dios. Y pues es algo muy, muy lindo
siempre para mí el poder hablar acerca de lo que la palabra de Dios nos habla. Sí, y bueno, el día de hoy lo que quiero yo compartir con ustedes es, vamos a hablar acerca de la fe, una fe inconmovible o una fe incambiable, ¿no? Que es la fe que tenemos que tener nosotros. Y para ello, el día de hoy yo quiero hablarles acerca de tres varones, de tres jóvenes que sin lugar a duda, ellos no, como se dice, nunca rechazaron el tener la fe en Dios, en Jesús, en nuestro Señor, en Dios Todopoderoso. Y pues es algo que nosotros tenemos que poder aplicar a nuestros días, ¿no? Y pues quiero que vayan conmigo al libro de Daniel, al capítulo 3, y vamos a darle lectura. En la página, bueno, perdón, en los versículos 8, del 8 en adelante, dice así: por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron a acusar maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, rey para siempre vive, y dice: oh tú rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de bocina, de la flauta, de los tamboriles, de arpas, del salterio, de la zampoña, y de todos los instrumentos de música se postren y adoren la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Pero fíjate, Dios, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, que es Sadrach, Mesach y Abednego, y estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló a Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos musicales, os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoraréis, si no adoran a la estatua, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos salvará. Y si no, sepa rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y bueno, algo que hablamos aquí con respecto al pueblo de Israel, en el contexto en el cual ellos estaban, ¿cómo se dice? Estamos hablando rápidamente, hablando un poquito de lo que es la historia. El pueblo de Israel acababa de ser deportado, acababa de ser cautivo oprimido por el pueblo babilonio. El pueblo ya había venido. Una de las cosas que pasaron es que pues después del rey David y luego el rey Salomón, a partir del rey Salomón con sus hijos, el reino de Israel se divide en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Y bueno, donde vivían estos jóvenes era con el reino de Judá, que eran los descendientes de la tribu de Judá. Y bueno, ellos estaban, pues, a lo largo de todos los años, al momento de que podamos estudiar lo que son crónicas, reyes y crónicas, podemos ver igualmente cuál es el comportamiento del pueblo de Judá, cómo venía trabajando, cómo venía, en este caso, comportándose frente a Dios, a este pueblo. Y algo que pasa es que pues Dios les prepara un cautiverio al pueblo de Judá, ¿sí? Y bueno, el pueblo de Israel también por otro lado también había sido cautivo por otro reino, pero vamos a hablar acerca de Judá, que estaba siendo cautivo por Babilonia. En el capítulo 1 de este mismo libro de Daniel que vamos a estar ahorita hablando, una de las cosas interesantes, hablando del capítulo 1, Sadrach, Mesach y Abednego pues tenían otros nombres, que se llamaba Ananías, Misael y Azarías, pero al momento de llegar a Babilonia,
les cambian los nombres y los nombres pues, que normalmente conocemos a los amigos de Daniel, que es Sadrach, Mesach y Abednego, pero que en realidad esos no eran sus nombres reales, ¿sí? Y es algo que viene interesante, cómo es que a ellos se les tuvo que cambiar el nombre, a Daniel se le dio el nombre de, ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, no es el punto ahorita, no quiero perder ahorita tiempo con respecto al nombre de Daniel, pero hablando de los amigos de Daniel, en un inicio, inclusive Daniel, juntamente que era el líder o el líder de este grupo de 4 jóvenes, Daniel y sus amigos, ellos deciden en un inicio, cuando llegan a la cautividad en Babilonia, deciden el no contaminarse con la comida del rey, ¿sí? Y le dicen al que estaba a cargo de ellos, les dijo que al jefe de los eunucos, por favor, no nos des de la porción del rey. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no lo menciona, pero bueno, sí menciona que lo que se alimentaba el rey eran de animales inclusive impuros para el pueblo de Israel. En este caso había cerdo, había algunos tipos de aves que no son aceptables para que se lo comiera el hombre. Y bueno, especialmente creo que lo más importante era de la comida del cerdo o los derivados del cerdo que ellos no querían comer. Y bueno, ellos proponen desde un inicio el no contaminarse. Eran nombres, ahí en el capítulo 1 de Daniel, nos habla que eran hombres doctos, hombres de buen parecer, hombres temerosos de Dios aún, y bueno, tenían muchas características. Pero algo que quiero yo resaltar en esta historia de estos jóvenes de Sadrach, Mesach y Abednego, ellos cuando llegan ante la presencia del rey, ¿qué es lo que había sucedido? Unos días atrás, otros jefes, otros directivos de parte del rey, que eran como parte de autoridad o gobernantes dentro de lo que es el pueblo de Israel, bueno, el pueblo babilonio, perdón, en el pueblo babilonio, algo que sucede aquí es que también ellos eran funcionarios. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a tramar un plan para poder deshacerse de estos 3 jóvenes. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues incitaron al rey a que construyera sus dioses o una estatua con el fin de poder decirle al rey que esa estatua era la única que se tenía que adorar, que el rey lo decretara. Y si hacía esto el rey, pues les iba a dar toda la ley en contra hacia estos 3 jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ¿qué pasa? Algo que yo quiero hacer resaltar que en estos jóvenes, una de las cosas bien importantes que a mí me apasiona mucho de ellos, número uno, y bueno, son 2 cosas. La número uno es que tenían una fe firme en el conocer de Dios, en el saber de quién era Jehová de los ejércitos, en el quién era el Yahweh, quién era el Dios todopoderoso, el Adonai, el Hashem, todos esos nombres que ellos conocían de Dios, ellos lo tenían muy presente y tenían una fe totalmente entregada a Dios. Y para ello nos muestra en este caso lo que nos dice la historia de estos jóvenes cuando se presentaron delante del rey, que ahorita vamos a ver un poquito más a fondo. Y número 2, el otro punto que en este caso a mí me sorprende que nos enseñan estos jóvenes es el amor que Dios tienen con Dios. El amor que Dios tienen por Dios, el amor que ellos tienen a Dios. Y bueno, el hablar del amor es una de las cosas bien interesantes, bien importantes y muy fuertes, el poder saber entender, número uno, el amor de Dios por nosotros. Y creo que ellos lo entendían, lo comprendían y lo conocían. Y también lo actuaban. Y para ello está el versículo que dice, amarás al Señor con todo tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con todo tu alma. Ellos entendían bien este versículo, que amarás al Señor tu Dios con todo, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros tenemos que poder trabajar es el poder amar a Dios con todo lo que somos, con nuestro entendimiento, con el conocerle, con el saber, con el poder experimentar y aún con el actuar la palabra de Dios muchas veces, ¿sí? Algo que hicieron estos jóvenes al ver esta escena donde son acusados delante del rey, pues el rey se enoja, se enciende en su ira, en su enojo, y los manda a traer y les dicen, tráiganme a esos jóvenes rebeldes,
no dice que lo dijo eso, no, pero imagínate lo que habrá dicho el rey Nabucodonosor de estos jóvenes. Y ahora, algo que se asemeja a nuestros días, el día de hoy, ciertamente el día de hoy, amada familia, tenemos un acusador. Así como estos jóvenes tienen a sus acusadores, el día de hoy tenemos un acusador, que es a Satanás. El diablo siempre está buscando acusarnos, acusar a cada uno de nosotros en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos enseñan Sadrach, Mesach y Abednego? Número uno, tenemos que pararnos en lo que es en realidad nuestra fe, cimentarla en la fe en Cristo Jesús, en nuestro Señor. Número uno. Y número dos, amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu y con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque al hacer esto nosotros podemos experimentar, número uno, lo que experimentaron ellos. Estando solamente, imaginémonos, dice la palabra de Dios que mandó llamar a estos jóvenes, el rey Nabucodonosor, y todavía el rey les da una oportunidad más y les pregunta, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando ustedes escucharon el sonido no se postraron a honrar el ídolo que yo levanté, no se postraron a adorar el ídolo, la estatua que yo levanté? ¿Eso es verdad? Y los jóvenes les dicen, pues sí, es verdad, no lo hicimos, rey. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Otra de las cosas que sucede, que el rey Nabucodonosor conocía a estos jóvenes, sabía qué es lo que había en sus corazones. Y por esa misma razón, porque él los conocía, él sabía que eran hombres íntegros, eran hombres que eran de verdad, eran la virtud de ser hombres veraces, tenían el conocimiento sobre ellos, que ellos eran hombres que hacían la voluntad de su Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él sabía que ellos eran hombres temerosos. Y por esta razón, el rey Nabucodonosor les da una oportunidad más. Y les dice, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego? Ok, entonces, les voy a dar un chance más. Que cuando escuchen el sonido de todos los instrumentos, se postren ante el ídolo que yo acabo de levantar. Imagínate, les da otra oportunidad para reivindicarse terrenalmente, en un mundo terrenal en el cual nosotros vivimos, que es humano, que es terrícola, que hay una pecaminosidad, y aún atrás de este mensaje, atrás de esta oportunidad, ciertamente viene una idea de mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les está diciendo el rey, pues para salvarles la vida les voy a dar otra oportunidad. ¿Cuál es la mentira? Salvarles la vida. Que en realidad no iba a salvarles la vida, porque si hacían eso, iban a perder su vida para siempre. ¿Por qué? Porque ellos adoraban al único Dios, al Dios verdadero, al Adonai, al Altísimo, ¿sí? Pero ¿qué hacen estos jóvenes? Y dice Sadrach, Mesach y Abednego en el versículo 16, dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Y ahí viene en el número 17 la respuesta. Porque aquí nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos puede librar. Y luego, aún, si ellos diciendo esta última parte del versículo 18, si no, ten sabido, rey, que que no serviremos a tus dioses. Eso se le dice, se lo recalcan, que no vamos a servir a los dioses. Y no vamos a adorar la estatua que tú has levantado. Pero si Dios, en el versículo, dice que si Dios no los salva, de todos modos, no van a servir a los dioses. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestros días? El día de hoy vamos a ver la aplicación, cómo lo podemos nosotros aplicar a nuestros días. El día de hoy ya tenemos más de un año con esto de la pandemia. Lamentablemente, esta pandemia ha sido una situación muy fuerte que ha atacado principalmente al pueblo de Dios, ha atacado a la iglesia. Lamentablemente, pocas iglesias se han atrevido a abrir sus puertas para que la gente venga a la iglesia y a escuchar la palabra. Pero otras iglesias, y no quiero hablar mal de nadie, sino
han tomado las precauciones necesarias y por ese tipo de precauciones no se han abierto las iglesias. Otras iglesias lamentablemente han tenido que cerrar. El pastor ha tenido que renunciar a sus iglesias. ¿Por qué? Porque ya las mismas congregantes, pues ya no cumplen con sus ofrendas, con sus diezmos. Y a veces llegamos a pensar, no sé, espero que no haya el pensamiento en cada uno de ustedes, decir, pues, ¿para qué voy a diezmar si ni siquiera voy a la iglesia? Busco por otro lado alguna otra palabra, etcétera, etcétera. Pero ciertamente, independientemente haya o no haya pandemia, hablando de nuestros diezmos, el diezmo le toca a Dios, es parte de Él. Y no podemos hacer eso. Y lamentablemente muchas iglesias, por esta situación de que la iglesia no ha dado sus diezmos, muchas iglesias, muchos pastores han renunciado al pastoreo. Muchos pastores, he conocido algunos casos que han dejado el pastoreo y ya no ven por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios, por su iglesia. Pero bueno, ese es otro tema, no quiero meterme en ello. Ahora, ¿qué es lo que está pasando el día de hoy? El día de hoy estamos viviendo una opresión muy fuerte. Se ha estado escuchando de que ya viene Jesús, ya Cristo viene, ya viene y hay señales, como dice el canto, ya Cristo viene, señales hay. Cristo a las almas viene a salvar. Pero ¿cómo va a venir a salvar si nosotros estamos encerrados en nuestras casas? ¿Cómo va a venir a salvar a aquellos que necesitan de Jesús? Tú y yo necesitamos activarnos, necesitamos, número uno, pararnos en la fe en Cristo Jesús, el hacedor y el consumador de nuestra fe. Y número dos, tenemos que levantarnos en apasionarnos nuevamente en amor por Jesús, para poder buscarlo, para poder aún buscar de mañana, buscarlo de tarde, buscarlo en la noche, aún buscarlo en la madrugada, con el propósito de poder vivir una vida íntegra, así como vivían estos jóvenes. Ellos decidieron servir a Dios a pesar de las contingencias que había en el mundo, a pesar de que fueron acusados por no obedecer lo que la ley les decía. Y una de las cosas que muchas veces queremos, sí queremos ser obedientes, pero como ellos no fueron obedientes a la ley del rey. ¿Por qué? Porque era algo que afectaba su vida espiritual, su relación con Dios. ¿Cuántas veces tenemos que estudiar la palabra de Dios para que nos diga esto? Es que a veces disfrazamos una obediencia que va a afectar nuestra vida personal, nuestra relación con Dios principalmente. Y es algo que tenemos que buscar, familia. Número uno, tenemos que buscar el enamorarnos nuevamente de Dios, el volver a nuestro primer amor. El día de hoy, ¿cuánta gente está viviendo situaciones fuertes? Y muchas veces por el hecho de que no nos reunimos, pues no sabemos ni qué onda, qué pasa con ese hermano, con esa hermana. Tenemos que estar en contacto con la gente, hablar por teléfono, mandando mensajes. Pero bueno, me salí un poquito del tema, pero ciertamente tenemos que buscar el hacer la voluntad de Dios. Vivimos en tiempos en que la gente nos quiere acusar, y especialmente Satanás. Satanás es el acusador desde el principio. Él ha querido acusarnos siempre a nosotros, pero tenemos que levantarnos, tenemos que pararnos en la brecha, en la piedra que es Cristo Jesús, para poder nosotros predicar el evangelio. ¿Cuánta gente está en el hospital? Aquí donde vivimos está el Hospital General de esta ciudad y es un hospital COVID. Ahorita estamos tratando de ir y llevarles alimentos a estas personas. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? Llevarle comida a la gente que está fuera de las clínicas, afuera de los hospitales. Un pan con una tacita de café, no lo sé. Es una invitación en la cual ustedes pueden hacerlo. El poder compartir de Cristo, el llevarse un volante, un tríptico, un tratado del evangelio y compartir cuando vas en el camión, cuando vas en el carro, cuando vas en el taxi, cuando vas en la calle. Tenemos que vivir una vida pegada a Dios. Que podemos tener temor, es que si nos contagiamos y si morimos, que sea nuestra oración, que sea nuestra fe, como lo dijeron estos jóvenes. Dice, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, puede librarnos de esta pandemia, puede librarnos de la muerte. Y si no nos libra, de todos modos, no nos vamos a doblegar ante el temor, no nos vamos a doblegar ante otro ídolo, ante otro Dios.
Tenemos que pararnos firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Pablo dice que corramos esta carrera, la carrera de la fe en Cristo Jesús. Tenemos que pelear, tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene algo preparado, no aquí en esta tierra, allá en los cielos. Y es algo que tú y yo tenemos que buscar siempre en su presencia. Buscar su presencia en nuestras vidas, buscar su presencia continuamente. La parábola de las vírgenes nos enseña que había 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las insensatas no llevaron aceite extra, pero las prudentes sí llevaron su extra para poder estar aguardando al novio. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se aplica a nuestras vidas? Tenemos que llenar nuestra alforja, nuestro cántaro de aceite extra para que nuestro aceite, nuestra lámpara no se apague. ¿Y cómo llenamos de ese aceite extra como las vírgenes prudentes? Orando, leyendo la palabra, compartiendo de Cristo, llevando una vida de alabanza y adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Necesitamos levantarnos como iglesia a poder compartir, a predicar el evangelio. La persona que está enamorada de alguien no deja de hablar de esa persona que ama. Habla de esa persona que ama a tiempo y afuera de tiempo, en el lugar correcto y en el lugar incorrecto. Así tenemos que ser nosotros. Cuando nos encontremos con alguien, no es necesario que le preguntemos cómo está, sino simplemente compartamos el amor de Dios, compartamos el plan de salvación a la gente, para que la gente se vaya con Cristo. Ciertamente sí, estamos viviendo tiempos últimos. Se han levantado muchos falsos profetas. Hace unos años se levantó un falso profeta no me acuerdo, en Australia. Ahorita, el día de hoy, hay otro que se ha levantado diciendo que es el hijo, que es Jesús, el Mesías, el descendiente del linaje de David. Pero son falsos profetas. Y dicen que algunos que es el anticristo, pero mientras que el anticristo, la persona que se proclame Jesús, no llegue a una esfera de influencia a nivel mundial, no puede llegar a ser el anticristo. Pero ciertamente se están levantando falsos profetas y no nos dejemos engañar. El día de hoy tenemos que buscar de Dios día tras día. ¿Cómo vamos a buscar de Dios? Leyendo su palabra, meditando en ella, el meternos, el poder exprimir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y les animo, familia, en el amor de Cristo, tenemos que pararnos en la brecha. El profeta Ezequiel recibió un mensaje de Dios que decía, y busqué hombres en la tierra que hicieran vallado a favor de la tierra para que no la destruyera. Pero dice Dios, le dice a Ezequiel, pero no lo hallé. Que pueda ser cambiado ese versículo el día de hoy en nuestras vidas. Que si Él busca hombres y mujeres que se pongan en la brecha y a ser vallado, que sea nosotros que nos encuentren y que Él diga, sí lo encontré, sí los encontré, aquellos que quieren salvar la vida de otros. Así como Jesús dio todo, Jesús lo dio todo por ti y por mí. ¿Qué vamos a dar nosotros? ¿Qué vas a dar? ¿Qué voy a dar yo? ¿Qué vas a dar tú? No podemos darlo todo y ver la mano de Dios poderosa en nuestras vidas. Que el Señor sea glorificado y exaltado. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Bendiciones.